Lo siento, pero su solicitud ha sido rechazada, dijo la administradora de la propiedad, con esa incomodidad particular de quien da una noticia que ni ella misma puede creer. Su puntaje de crédito es de 340. Exigimos un mínimo de 620 para aprobar sin un aval. Yo estaba de pie en la oficina de arrendamiento del departamento de mis sueños, el primer lugar que intentaría rentar por mi cuenta, viendo cómo 17 años de destrucción invisible se revelaban en un solo número de 3 dígitos. Un puntaje tan catastróficamente bajo que no debería haber sido posible para una universitaria de 23 años que nunca había abierto una tarjeta de crédito, nunca había pedido un préstamo, nunca había comprado nada que no pudiera pagar en efectivo. Cuando saqué mi reporte de crédito esa misma tarde, la verdad se desmoronó página tras página en deudas que nunca contraje, 17 tarjetas de crédito al tope y en mora, 3 bancarrotas registradas a mi nombre, una casa embargada comprada cuando yo tenía 9 años y 847,000 pesos en daños totales. Todo rastreado hasta cuentas abiertas antes de que aprendiera a escribir mi propio nombre. La ladrona de identidad era mi madre. Déjame contarte sobre la mujer que me dio la vida y luego la usó como garantía durante 17 años de fraude. Crecí creyendo que éramos pobres. Mi madre, Sandra Michie, me crió sola en una serie de departamentos por todo Ohio, cada uno un poco más desesperado que el anterior. Nos mudábamos cada año o cada 2, a veces en plena noche, siempre con explicaciones vagas sobre problemas con el casero o necesitar un nuevo comienzo. Usaba ropa de segunda mano. Comía en el comedor escolar gratuito. Aprendí muy pronto que pedir cosas significaba escuchar no nos alcanza, así que dejé de pedir. Lo que no sabía era que mi madre sí tenía dinero. Mucho dinero. Tarjetas de crédito con límites de 30,000 pesos, préstamos sobre el valor de viviendas, financiamiento de autos, todo a nombre de una niña demasiado pequeña para saber que era un puntaje de crédito. Había empezado cuando yo tenía 6 años. El robo de identidad fue sistemático y total. Usando mi número de seguro social, obtenido al nacer y memorizado exactamente para este propósito, mi madre abrió su primera tarjeta de crédito a mi nombre cuando yo estaba en primer grado. Una Visa con un límite de 5,000 pesos. La saturó en cuestión de meses y jamás hizo un solo pago. Cuando tenía 8 años, ya había 4 tarjetas que sumaban 47,000 pesos en deuda. Cuando tenía 10, compró una casa a mi nombre, una vivienda embargada de 3 recámaras por 89,000 pesos, usando una solicitud de préstamo fraudulenta que indicaba mi empleo como consultora independiente. Yo estaba en quinto de primaria, aprendiendo divisiones largas. Cuando cumplí 15, había 17 tarjetas de crédito, 3 préstamos personales, un auto y 2 bancarrotas ya registradas en mi historial. Las bancarrotas eliminaron parte de la deuda, pero destruyeron cualquier crédito que quedaba. Al cumplir 18, el daño total superaba los 800,000 pesos. Yo no sabía absolutamente nada. El descubrimiento llegó a los 23. Me gradué de Ohio State con beca, porque mi madre definitivamente no había ahorrado para la universidad, y conseguí mi primer trabajo real como coordinadora de marketing. Estaba lista para ser adulta, para tener mi propio departamento, para empezar mi vida. El rechazo de la administradora fue la primera grieta en mi realidad. 340 es el puntaje más bajo que he visto jamás, admitió. La mayoría de las personas con números así son ancianos que han pasado por múltiples embargos. ¿Cuántos años tienes? 23. Eso, no es posible. No sin problemas financieros graves desde una edad muy temprana. Esa noche saqué mi reporte de crédito. 3 agencias. 3 documentos devastadores. Páginas de cuentas que nunca abrí, deudas que nunca adquirí, direcciones donde jamás viví, empleadores para los que nunca trabajé. La línea del tiempo era clara. La primera cuenta, una tarjeta Visa abierta con Capital One, estaba fechada el día de mi 6º cumpleaños. La actividad más reciente era de 3 meses antes, cuando mi madre intentó abrir otra tarjeta más a mi nombre. Fue rechazada por crédito insuficiente. Finalmente se había quedado sin futuro financiero mío para robar. La confronté al día siguiente. Conduje hasta su departamento, un lugar bonito, noté ahora, mejor que cualquiera en el que vivimos cuando yo era niña, y le mostré los reportes de crédito. ¿Qué es esto? Miró los papeles y luego a mí. Su expresión pasó de sorpresa a algo más duro. Defensivo. Con derecho. No lo entenderías. Haz que lo entienda. Hay 847,000 pesos de deuda a mi nombre. Tarjetas, préstamos, una casa,
yo era una niña cuando abriste todo esto. Yo te estaba criando. ¿Sabes lo caro que es eso? ¿Cuánto sacrifiqué? ¿Así que me robaste la identidad? ¿Cometiste fraude usando mi número de seguro social? Yo te di la vida, dijo con frialdad. Esto es lo que me debes. Esas palabras, esto es lo que me debes, resonaron en todo lo que vino después. Ella se había convencido de que la existencia de un hijo era una deuda imposible de pagar. Que el simple hecho de dar a luz le daba derecho a todo lo que yo era y sería. Que destruir mi futuro financiero era simplemente cobrar una obligación que yo había adquirido por haber nacido. No hubo remordimiento. Ni disculpas. Solo la indiferente sensación de derecho de alguien que creía no haber hecho nada malo. Fui a la policía esa misma semana. La detective Margaret Holloway, de la Unidad de Delitos Financieros del Departamento de Policía de Columbus, revisó mi documentación con una expresión que se oscurecía con cada página. Este es el peor caso de robo de identidad parental que he visto, dijo finalmente. La duración, el alcance, el daño total, la mayoría de los casos involucran unos cuantos miles de dólares. Esto es destrucción sistemática durante 17 años. ¿Puede ser procesada? Podemos hacerlo. Y lo haremos, dijo. Luego hizo una pausa. Pero debo advertirte algo, presentar cargos contra un padre es difícil. Emocionalmente, legalmente y socialmente. ¿Estás preparada para eso? Ella destruyó mi capacidad de rentar un departamento, comprar un coche, obtener una tarjeta de crédito, hacer cualquier cosa que un adulto normal puede hacer. Lo hizo de manera deliberada durante 17 años, empezando cuando yo tenía 6, sostuve su mirada. Estoy preparada. La investigación tomó 4 meses. El equipo de la detective Holloway rastreó cada cuenta, cada solicitud, cada documento fraudulento. Entrevistaron a acreedores, recuperaron archivos y construyeron un caso que demostraba no incidentes aislados, sino un patrón de abuso financiero deliberado y sostenido. Encontraron cosas que yo aún no había descubierto. Un préstamo automotriz de cuando yo tenía 12 años. Mi madre había comprado una SUV de $34,000 a mi nombre, la condujo durante 3 años y permitió que fuera recuperada cuando los pagos se volvieron inconvenientes. Un préstamo personal de cuando yo tenía 14 años. $15,000, supuestamente para reparaciones del hogar en una casa que ya había sido embargada. Una tarjeta de crédito abierta apenas 6 meses antes de que yo descubriera todo. Seguía haciéndolo. Seguía robando. Seguía tratando mi identidad como su cajero automático personal. El fraude documentado superó los $900,000. Mi madre fue arrestada un martes por la mañana. Yo no estuve ahí, la detective Holloway pensó que sería innecesariamente traumático, pero después vi la foto del arresto. Se veía confundida, indignada, como si las esposas fueran un malentendido que seguramente se resolvería en cuanto explicara su versión. Había pasado toda su vida explicando su versión. Nadie la había obligado nunca a enfrentar consecuencias. Hasta ahora. El juicio se programó para marzo. Mi madre contrató a un abogado que intentó argumentar que el robo de identidad parental era un asunto familiar, que debía resolverse por la vía civil y no mediante un proceso penal. La jueza, una mujer llamada Patricia Méndez, que ya había visto suficiente crimen familiar para reconocerlo, no estuvo de acuerdo. La acusada defraudó sistemáticamente a instituciones financieras y destruyó el crédito de su propia hija durante 17 años, señaló la jueza Méndez al negar la moción. El hecho de que la víctima sea su hija hace esto más grave, no menos. El juicio duró 3 días. El caso de la fiscalía fue contundente. Presentaron los reportes de crédito con cuentas abiertas cuando yo estaba en primaria. Presentaron solicitudes de préstamo con firmas falsificadas y historiales laborales inventados. Presentaron testimonios de acreedores que habían perdido cientos de miles de dólares por alguien que se hacía pasar por una menor de edad. Presentaron mi testimonio. Subirme al estrado en contra de mi propia madre fue lo más difícil que he hecho en mi vida. Describí cómo crecí creyendo que éramos pobres mientras ella gastaba dinero que destruía mi futuro. Hablé de la ropa usada y los almuerzos gratuitos mientras ella saturaba tarjetas de crédito a mi nombre. Conté el día en que descubrí lo que había hecho y las palabras que me dijo como respuesta. Me dijo, yo te di la vida. Esto es lo que me debes. La sala quedó en silencio. Yo no pedí nacer. No la elegí como madre. Y ciertamente no acepté que destruyera mi futuro financiero antes de que pudiera leer. La miré, sentada en la mesa de la defensa,
con ropa que ahora reconocía probablemente había sido comprada con mi crédito robado. Ella me debe a mí. Me debe 23 años de una vida que hizo más difícil de formas que apenas empiezo a comprender. La defensa de mi madre fue derecho disfrazado de victimismo. Yo era madre soltera, testificó. Hice lo que tuve que hacer para sobrevivir. Para criar a mi hija. Todo lo que hice fue por ella. Compró una casa a su nombre cuando tenía 9 años, señaló el fiscal. Ella nunca vivió en esa casa. Usted sí. Necesitaba un lugar donde vivir para poder criarla. Abrió tarjetas de crédito a su nombre y las usó para compras personales, vacaciones, joyería, electrónicos. ¿Cómo beneficia eso a su hija? Criar a un hijo es caro. Yo merecía cierta calidad de vida. Entonces robó la calidad de vida de su hija en su lugar. No tuvo respuesta. O más bien, su respuesta fue el silencio de alguien que nunca había considerado que sus actos pudieran tener consecuencias. El jurado deliberó durante 2 horas. Culpable de 37 cargos de robo de identidad. Culpable de 12 cargos de fraude. Culpable de 6 cargos de falsificación. Mi madre no mostró emoción alguna mientras se leía el veredicto. Había esperado salirse con la suya, como siempre. La realidad de la rendición de cuentas parecía no registrarse. La sentencia llegó 4 semanas después. La jueza Méndez revisó el informe previo a la sentencia, que detallaba el alcance total del daño, mi crédito destruido, mi capacidad para rentar o comprar comprometida, años de trabajo necesarios para reparar lo que se había hecho. La acusada abusó de una posición de absoluta confianza, dijo la jueza. Una madre tiene acceso completo a la información personal de su hijo. Ella usó ese acceso no para proteger a su hija, sino para explotarla. El daño va mucho más allá de lo financiero, es una traición fundamental a la relación madre-hija. Miró a mi madre. 18 meses en prisión federal. Sin libertad condicional. Al salir, 5 años de libertad supervisada. Restitución total a los acreedores y el establecimiento de un fideicomiso para compensar a su hija por el daño a su futuro financiero. 18 meses. Parecía nada comparado con 17 años de destrucción. Pero era algo. Era una responsabilidad que mi madre nunca había enfrentado antes. Reconstruir mi crédito ha sido un proceso de años. La designación de robo de identidad ayudó. Pude disputar cuentas fraudulentas y marcarlas como actividad criminal en lugar de negligencia mía. Pero el daño fue tan extenso, tan profundamente incrustado en mi historial financiero, que la recuperación total tomará una década o más. Finalmente conseguí ese departamento. Un arrendador que escuchó mi historia y aceptó trabajar conmigo, pidiendo un depósito mayor a cambio de pasar por alto el puntaje de crédito que aún me persigue. He empezado a construir crédito legítimo, una tarjeta garantizada, pagos cuidadosos, la lenta acumulación de confianza que mi madre me robó antes de que pudiera ganarla por mí misma. Mi madre cumplió 14 meses antes de ser liberada por buena conducta. Ha intentado contactarme 3 veces desde entonces. Cartas diciendo que ha reflexionado sobre lo ocurrido. Llamadas desde números que no reconozco. Un mensaje enviado a través de un familiar diciendo que quiere reconectar. No he respondido a nada. Algunas relaciones no sobreviven a ciertas traiciones. Cuando tu madre trata tu existencia como una deuda que cree tener derecho a cobrar por cualquier medio, no queda ningún cimiento que reconstruir. La gente me pregunta si me arrepiento de haber presentado cargos. No. Ni por un segundo. Lo que lamento son los 17 años de robo que no supe que estaban ocurriendo. La infancia en la que creí que éramos pobres porque mi madre gastó mi crédito en ella misma. La adultez joven que inicié con 900,000 pesos dólares de daño que nunca causé. Lamento no haberla detenido antes. No haber sabido lo que pasaba hasta que la destrucción fue total. ¿Pero procesarla? ¿Hacerla enfrentar consecuencias? ¿Establecer finalmente que los hijos no son recursos financieros para explotar? De eso jamás me arrepentiré. La detective Holloway me dijo que este era el peor caso que había visto. Desde entonces he aprendido que no es único. El robo de identidad parental afecta a cientos de miles de niños cada año. Padres que usan el crédito limpio de sus hijos para abrir cuentas, acumular deudas y dejar el desastre para que sus hijos lo descubran años después. La mayoría de los casos nunca se procesan. Lealtad familiar, vergüenza, la creencia de que ventilar los trapos sucios es peor que sufrir en silencio. Yo me negué a guardar silencio. Mi madre dijo que yo le debía por haberme dado la vida. La jueza dijo que ella me debía a mí, y a cada acreedor que defraudó, y a cada sistema que abusó,
por tratar esa vida como si fuera su propiedad. 18 meses. Sin libertad condicional. No fue suficiente. Pero fue un comienzo.